Hola, vamos a hacer un nuevo comentario. En esta oportunidad, continuando con las características de esta historia europeo y occidental en general en el siglo XIX. Vimos ya características de la revolución industrial, la cuestión social, cómo está funcionando Europa Oriental y Rusia, y ahora un comentario muy breve acerca de Estados Unidos, puesto que este gran gigante americano en esta época va a despegar, si usáramos términos aeronáuticos. Como bien sabemos, después de su independencia y la consecución y conformación de la unión de las 13 colonias, ahora en 13 estados, Estados Unidos va a iniciar una carrera vertiginosa y tremendamente importante. Una vez que consiguen su independencia mediante un tratado de paz con Inglaterra, este reino europeo va a conceder a los Estados Unidos un importante territorio al oeste de las montañas Apalaches, que eran las que servían de barrera natural a las 13 colonias cuya costa estaba en el Atlántico: Nueva York, Delaware, Maryland, por ejemplo. Pues bien, Estados Unidos ahora va a doblar prácticamente su territorio en muy poco tiempo, y va a comenzar una etapa que podríamos dividirla de varias maneras. Una que tiene que ver con una expansión territorial tremenda. Luego de conseguir por parte de Inglaterra no solo la independencia, sino que el territorio inmediatamente al oeste de los Apalaches, los Estados Unidos van a contar con un capital tan gigantesco que van a comprar al mismo Napoleón todo lo que había sido Luisiana y las colonias francesas en América del Norte, hasta lo que hoy día sería la frontera con el Canadá. Así van a surgir nuevos estados, y el territorio entonces de los Estados Unidos ya se va a mucho más que triplicar. Imaginariamente usted puede pensar ya prácticamente en la mitad de lo que hoy es Estados Unidos, ya lo tiene consolidado con esta compra a Francia, puesto que Napoleón quería un imperio continental europeo y estos recursos le servían enormemente. Al ir transcurriendo el tiempo, va a comenzar a fortalecerse un nuevo conglomerado de colonos, y ya en el medio oeste, que van a conformar Texas o Texas, como se le podría también llamar, y este se va a sumar a la Unión luego de una guerra contra México. Esto va a abrir las puertas para que Estados Unidos no solo aumente enormemente su territorio y su población, sino que vea con una ambición tremenda la expansión ahora hacia el lejano oeste. Un poco sería toda aquella aventura que hemos visto siempre los vaqueros, los cowboys, cómo van, ¿no es cierto?, a través del desierto del Colorado y se van a proyectar hasta llegar a la California y la costa pacífica de esta parte del continente. Esta riqueza en territorio se va a traducir también en riqueza en dólares. Los Estados Unidos tempranamente, incluso antes de su independencia, en las colonias que estaban bañadas por las costas del Atlántico, se caracterizaban por tener una pujante industria, comercio y banca. Ahora que están ya consolidados como país independiente y con un sistema de gobierno, el primero en su formato, es decir, estados federales, la verdad es que estas ciudades y estados van a continuar desarrollando esta industria. El permanente contacto y comercio con Europa, hay que decirlo, apenas firmó la independencia con Inglaterra, da la impresión de que el siguiente documento que firmaron fue un libre comercio. Estados Unidos, gracias al comercio entonces con Europa, que se está industrializando y se está desarrollando, como ya hemos visto, se va a contagiar muy positivamente y va a tener así un desarrollo industrial bastante grande en todos estos estados, fundamentalmente los que están en el norte de la franja atlántica de los Estados Unidos. Así hay industria, hay comercio y hay capital en la banca, importantes puertos. Los estados del sur, eso sí, van a especializarse un poco más en la agricultura, particularmente el algodón, que sabemos va a ser materia prima para la industria textil no solo norteamericana. Los Estados Unidos de esta manera van a expandirse hacia el lejano oeste, adquiriendo territorio, riquezas agrícolas, mineras. Van a llegar hasta California, a fundar el mismo San Francisco, San Diego, Los Ángeles, todo en el lapsus
de por lo menos 60 años. No es automático, no es instantáneo. Estamos resumiendo en muy pocos minutos lo que ocurre prácticamente en todo un siglo. Esta riqueza se va a complementar con la riqueza entonces financiera, bancaria e industrial, ya que con esta política del dólar, va a ser conocida en algún minuto como hasta la diplomacia del dólar, por la gran cantidad de contacto y comercio que va a desarrollar también con los países sudamericanos. Estados Unidos va a desarrollar incluso una serie de conflictos con España fundamentalmente, con México, para quedarse con este territorio que yo ya he señalado. La mentalidad del norteamericano de aquella época es bastante distinta a lo que está quedando en la mentalidad sudamericana y europea. Es un país de colonos, es un país de inmigrantes, es un país que a costa de quitar territorio probablemente de manera muy certera, lo puedo decir, a la población indígena, se va apropiando de toda esta riqueza. Pero entre los colonos, los primeros que llegaron, los descendientes, los llamados a sí mismos americanos, ellos no usaban el gentilicio estadounidenses, los americanos, en su mentalidad está la idea de trabajar, valorar a la persona por su trabajo, no por su ancestro, por su origen, por la familia, el apellido, las tierras del tatarabuelo. De manera tal que la idea de apoyar a todo aquel que fuera un entusiasta, un emprendedor, se dice hoy día en algunas partes de Latinoamérica, en Chile en particular, una persona que va a buscar ese trabajo, que va a colonizar, que va a ir más lejos, hace de que la política norteamericana, la mentalidad del estadounidense, sumada a un liberalismo total, un estatismo desarrollado en otras facetas, pero en lo que dice relación con la empresa, con el comercio y con la iniciativa privada, el liberalismo en Estados Unidos desde muy temprano está instalado. Va a hacer que Estados Unidos entonces, ya en la mitad del siglo XIX, lo podamos considerar como una poderosa nación americana que está siguiendo muy de cerca el desarrollo industrial europeo y que apenas 75 años después va a poner sus ojos en algunas islas del Pacífico e iniciar contacto con algunos reinos interesantes en el Pacífico Norte, particularmente Japón, de quien podríamos hablar más adelante. Estados Unidos va a tener clase obrera, va a tener burguesía, empresariado, va a tener un campesinado. En el sur, grandes terratenientes, una enorme masa indígena que va a ir siendo postergada. Pero esta otra parte de los Estados Unidos sí va a dar origen a una potencia industrial que en menos entonces de un siglo va a competir de igual a igual con algunos estados europeos y muy prontamente, al iniciar el siglo XX, se va a presentar como una de las potencias mundiales por su poderío económico e industrial. Corriendo, resumiendo, con algunos errores a lo mejor, con apenas una pequeña pauta, sin leerlo, pero compartiendo con ustedes ideas que puedan, chiquillos de nuestro primero medio del Colegio Alemán St. Thomas Morus, complementar así, sus estudios, las lecturas y estos trabajos a distancia. Más que saber hoy día, reciban un cariñoso abrazo a distancia, fuerza, ánimo, que esta pandemia la vamos a superar todos juntos. Arriba, vamos muchachos, nos encontramos en una próxima oportunidad. Estén revisando permanentemente este canal. Nos vemos, chao, chao.